inspirado en rumores urbanos de México. El 11 de junio de 2022, en una ciudad del sur de los Estados Unidos que la mayoría de la gente jamás ha escuchado nombrar, una mujer de 34 años fue hallada muerta con una sola herida de bala en la cabeza. Su nombre era Amy Eskridge. Las autoridades del condado de Madison, en Alabama, cerraron el caso en menos de 48 horas. Dictamen oficial: suicidio. Caso archivado. Nada más que ver. Salvo por un mensaje de texto enviado el 13 de mayo de 2022, exactamente 29 días antes de su muerte, a su socio comercial Samuel Reed. El mensaje decía, en inglés: "If you see any report that I killed myself, I most definitely did not. If you see any report that I overdosed, I most definitely did not." Y añadía: "If anything happens to me, whether it's suicide or an accident, it wasn't. It's suspicious. Treat it as such." Eso no es el lenguaje de alguien que planea quitarse la vida. Eso es el lenguaje de alguien que sabe que viene algo y no sabe cómo detenerlo. Para entender qué estaba haciendo Amy Eskridge, hay que entender dónde vivía y qué había en esa ciudad. Huntsville, Alabama. Para los norteamericanos comunes, es conocida como la ciudad de los cohetes, porque ahí está el Arsenal Redstone, la instalación militar más importante en investigación de propulsión aeroespacial del mundo. Ahí desarrollaron los cohetes que llevaron al hombre a la Luna. Ahí sigue operando el Centro Marshall de vuelo espacial de la NASA. Y ahí, en algún rincón menos visible, Amy Eskridge había cofundado el Instituto para la Ciencia Exótica, una organización dedicada a investigar tecnologías de propulsión que el sistema oficial rechaza, ignora o suprime activamente. ¿Qué tecnología, específicamente? La antigravedad. Suena a ciencia ficción. Amy insistía en que no lo era. En entrevistas y presentaciones, afirmaba que la tecnología antigravitatoria había sido descubierta al menos 4 veces distintas a lo largo del siglo XX y principios del XXI, y que en cada una de esas ocasiones, fuerzas institucionales sin nombre la habían detenido, desfinanciado y enterrado, no como metáfora, como política, como procedimiento estándar. Su padre, Richard Eskridge, era exingeniero de propulsión de plasma en la NASA y trabajó con Helion, la empresa de energía de fusión. Amy afirmaba que Richard era uno de 5 científicos a quienes la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, tenía identificados como descubridores independientes de la antigravedad. 5 personas en el mundo que llegaron al mismo lugar por caminos distintos y que el sistema clasificó, contuvo o simplemente ignoró, su propio padre entre ellos. En un podcast grabado en 2020, 2 años antes de morir, Amy describía lo que le esperaba a cualquiera que intentara divulgar su trabajo. Si sacas el cuello en público, al menos alguien nota si te cortan la cabeza. Si lo sacas en privado, te entierran. Queman tu casa mientras duermes y no llega ni a las noticias. Por eso existe el instituto. Estas palabras no sonaban como paranoia, sonaban como experiencia. Las últimas semanas de vida de Amy Eskridge dejaron rastros documentados que ningún investigador formal ha querido examinar de cerca. En un video grabado en mayo de 2022, semanas antes de su muerte, Amy mostraba a la cámara sus manos, ambas palmas, quemaduras, lesiones que no venían de ningún accidente doméstico. Dijo que la habían atacado con lo que describió como un emisor de radiofrecuencia en banda K. Un dispositivo que, según su propio relato, estaba alimentado por 5 baterías de automóvil montadas dentro de un vehículo tipo SUV estacionado cerca de su casa. Un colega suyo con experiencia en tecnología de armas había examinado las marcas y confirmado el tipo de dispositivo. Nadie llamó a la policía a verificar el SUV. Nadie analizó las quemaduras en un laboratorio independiente. El caso se cerró, como si ese video no existiera. Pero existía. Y entonces llegó un congresista llamado Eric Burlison, miembro del Congreso de los Estados Unidos, a declarar públicamente que había evidencia significativa de que Amy Eskridge había sido blanco de un arma de energía dirigida, que usaba energía de microondas, el mismo tipo de ataque que la inteligencia norteamericana llama síndrome de La Habana, cuando lo sufren sus propios agentes en el exterior. Cuando ocurre en Alabama, en el patio trasero del Arsenal Redstone, se llama suicidio.
El exoficial de inteligencia británico Frank Milburn investigó el caso de Amy por su cuenta durante años. Sus conclusiones, presentadas formalmente ante el Congreso en abril de 2026, eran claras. No fue suicidio, alguien andaba detrás de su trabajo. El periodista Michael Schellenberger fue más lejos en su propio testimonio ante el Congreso. Amy Eskridge fue asesinada por una empresa aeroespacial privada de los Estados Unidos porque estaba demasiado cerca de revelar demasiado en la conversación sobre fenómenos aéreos no identificados. El gobierno no ha confirmado ni desmentido ninguna de estas afirmaciones. La evidencia forense, según el periodista especializado en UAPs Ross Coulthard, que estuvo en contacto con Amy antes de su muerte, aparentemente fue destruida. El 16 de abril de 2026, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, un reportero de Fox News le preguntó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por 10 científicos desaparecidos o muertos con acceso a material nuclear, tecnología aeroespacial y secretos clasificados. Trump respondió ante las cámaras: bueno, espero que sea aleatorio, pero vamos a saberlo en la semana y media. Al día siguiente, el nombre de Amy Eskridge volvió a circular, esta vez como caso número 11. El FBI anunció que coordinaría con el Departamento de Energía y el Departamento de Defensa para investigar los casos. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidido por el congresista James Comer, emitió una declaración que decía: esto no pasa la prueba del olfato. El Congreso está muy preocupado. Lo estamos tratando como una amenaza a la seguridad nacional, no como un conjunto de tragedias personales, como una amenaza a la seguridad nacional. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró que la Casa Blanca estaba trabajando activamente con todas las agencias relevantes y el FBI para revisar todos los casos juntos e identificar posibles puntos en común. Trump había dicho que sabría en semana y media. Pasaron 3 semanas. No dijo nada más. El padre de Amy, Richard Eskridge, el exingeniero de la NASA, hizo una sola declaración pública: los científicos también mueren, igual que otra gente. La familia emitió un comunicado pidiendo que no se hiciera demasiado de esto, que Amy era brillante pero que sufría de dolor crónico. Ross Coulthard, el periodista, declaró el 6 de mayo de 2026 en News Nation: Amy me decía que estaba cerca de un avance enorme en antigravedad. Era muy reservada al respecto, pero no tengo ninguna duda. Y esta es la razón por la que creo que hay sospechas legítimas que deben investigarse. Y añadió, bajando la voz: no sé cómo vamos a investigar esto cuando toda la evidencia forense aparentemente fue destruida. Huntsville, Alabama, la ciudad donde Amy Eskridge nació, investigó y murió. Esa misma ciudad donde ella decía, en grabaciones que circulan en internet desde 2025, la revelación va a venir de Huntsville, del Arsenal Redstone. El Arsenal Redstone en Huntsville, Alabama, es el mayor secreto del que nadie habla. En esas grabaciones, Amy usaba un lenguaje que ningún periodista de mainstream se atrevió a citar en vida. Hablaba de ultraterrestres, hablaba de que son nosotros desde el futuro, hablaba de un escenario apocalíptico en el horizonte cercano que lo cambia todo, y hablaba de que la divulgación, la revelación oficial de que no estamos solos y de que la física que nos enseñaron está incompleta, vendría de esa ciudad, de los hangares y laboratorios del Arsenal Redstone que no aparecen en ningún mapa público. Esta semana, el presidente Trump anunció que el cuartel general del Space Force Command se traslada a Huntsville, al Arsenal Redstone, a la misma ciudad donde Amy Eskridge murió con una herida de bala en la cabeza, y el caso se cerró en 48 horas. El clip de Amy prediciendo esta noticia lleva más de 40 millones de reproducciones en las últimas 2 semanas. Afuera de tu ventana, esta noche, en cualquier ciudad del mundo, hay cosas que se investigan en silencio, tecnologías que no existen en los libros de texto, personas que saben demasiado y que un día dejan de existir con una nota oficial que dice que se hicieron daño ellas mismas. Amy Eskridge lo sabía, lo dijo en cámara. Envió el mensaje antes de morir. ¿Cuántos más habrán enviado el mismo mensaje que nadie leyó a tiempo? ¿Cuántos más están mandándolo ahora?